Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ailín Acosta. Soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. El día de hoy les voy a hablar sobre los contratos individuales de trabajo, exclusivamente del contrato a prueba, pero les voy a dar un breve concepto de lo que es el contrato individual. Este es un acuerdo legal entre dos partes, en este caso el empleador y el empleado, en donde se miran los compromisos de servicios para fijar así una remuneración, pero esto debe ir acorde a lo que establece la ley, las directrices de la compañía y quien hace el rol de jefe. Ahora sí, el contrato a prueba es quien antecede a un contrato indefinido y su objetivo por parte de la empresa es verificar cuál es el desempeño que tiene el trabajador para poder así contratarlo y ver si su periodo a prueba fue aceptado. Según el artículo 15 del Código del Trabajo, especifica que este contrato no puede durar más de 90 días, pero si excede ese periodo de tiempo, pasa a ser un contrato indefinido, por un año desde que se le contrató. Además, si una de las partes contractuales quiere dar por terminado el mismo, podrá hacerlo sin ninguna penalidad o sanción. Algo súper importante que hay que tener en cuenta es que este contrato se puede celebrar una sola vez y que en uno de los incisos del artículo 15 especifica que ninguna empresa puede tener más del 15% de su totalidad de trabajadores en contrato a prueba. Pero si la empresa recién se creó o se encuentra en un periodo de ampliación o diversificación, esta regla del 15% no se le toma en cuenta los primeros 6 meses de sus labores. Pero en el caso de la ampliación o diversificación, hay que tener en cuenta que no se da esta regla a todo el número de trabajadores, sino específicamente a las nuevas áreas de trabajo que fueron creadas. Ahora les voy a hablar sobre la estructura del contrato de trabajo a prueba. Antes de iniciar con las cláusulas correspondientes al contrato, al inicio se estipulan quiénes actuarán como trabajador y como empleador, reconociéndolos a ambos con sus nombres completos y números de cédulas. Además que en esta parte del contrato se especifican si son capaces de contratar, si son libres y lo hacen de manera voluntaria este contrato. En la primera cláusula tenemos a los antecedentes. Aquí se especifica por qué el empleador necesita ciertos servicios profesionales y se especifica que en un solo cargo lo que va a hacer el trabajador, por ejemplo, mecánico o secretario o gerente de un sector específico de la empresa. Además aquí se especifica quién va a ser la persona que va a ser contratada. Como segundo punto tenemos lo que es el objeto. Aquí se especifica lo que va a hacer o no va a hacer el trabajador. Igual se debe especificar que solo es por un cargo, es decir, empleado para limpieza o mecánico o secretario. Como tercer punto tenemos las jornadas ordinarias y horas extraordinarias que debe cumplir el empleado. Aquí se debe especificar cuál es su horario de trabajo, es decir, si trabaja de las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, y sobre todo que si el trabajo requiriese que el trabajador tenga que cumplir horas extraordinarias o complementarias, lo tendrá que realizar, pero estas deben estar pagadas por el empleador acogiéndose a los artículos 52 y 55 del Código del Trabajo. Además, hay que reconocer, según el artículo 47 del Código del Trabajo, que se debe especificar los días y las horas. Por ejemplo, el trabajador laborará los días de lunes a viernes de las 8:30 de la mañana a las 4:30 de la tarde con 1 hora de almuerzo. Como cuarto punto tenemos a la remuneración. Aquí se especificará cuál es el valor que el empleador pagará al trabajador por los servicios que esté prestando. Además se estipulará, por ejemplo, que ganará $450 de los Estados Unidos de América y se especificará con números y letras el valor a pagar. Como quinto punto tenemos la duración.
La duración de este contrato a prueba, como ya lo habíamos mencionado, es de 90 días y pasado ese tiempo se convertirá en un contrato indefinido hasta que se cumpla el año desde que se lo contrató. El sexto punto es el lugar de trabajo. Aquí se debe especificar en dónde laborará el trabajador. Por ejemplo, la empresa está ubicada en la avenida Atahualpa y Pasaje Villa Cres y tendrá una referencia de que está diagonal al preuniversitario Joaquín Einstein. El séptimo punto es las obligaciones de los trabajadores y empleadores. En este punto hay que reconocer que las obligaciones están estipuladas en este contrato y se detallarán cuáles son las faltas graves para dar por terminado si llegaran a suscitarse en el periodo de trabajo, además que deben acogerse a lo que determine la ley en la legislación ecuatoriana. En el octavo punto tenemos la legislación aplicable, es decir, que en el caso de que se presenten alguna de estas faltas graves, se aplicará la legislación ecuatoriana mediante el Código del Trabajo. En la novena cláusula tenemos la jurisdicción y competencia. En este punto es súper importante reconocer que si se dan problemas o falta de comprensión entre el empleador y el trabajador y no puedan resolverse por mutuo acuerdo, estas se remitirán a los jueces en donde fue celebrado el contrato. Es decir, que si el contrato fue celebrado en la ciudad de Quito y se suscitan estos problemas y se van a un juicio, el juez competente para este caso es el juez de Quito por el lugar en el que se celebró el contrato. La décima cláusula es la suscripción. En esta parte, las partes contractuales, es decir, el empleador y el trabajador, ratifican las cláusulas anteriores y dan paso a la firma del contrato. Y se especifica el lugar, el día, la fecha, para poder dar por terminado. Al final firma el empleador y el trabajador con sus correspondientes números de cédula. Muchas gracias por su atención y por la apertura, doctor Dani. Espero que les haya servido mi exposición sobre el contrato de trabajo a prueba.